algo que toda esta semana estamos teniendo un montón de actividades y a nosotros nos han llegado muchas invitaciones a charlas o actividades que vinculan nunca más dictadura, nunca más genocidio, los genocidios, el genocidio. Y lo que yo pensaba cuando veía esas invitaciones era que me parecía importante como oportunidad, ya que estamos este año celebrando este aniversario en la fase más horrible del genocidio palestino transmitido en tiempo real, que me parecía que era importante abordar entre las tantas cosas pendientes, algunas que se nombraron acá, algunas que no se nombran nunca o casi nunca, porque siempre hablamos mucho del papel de Estados Unidos, está muy estudiado, ¿no? El papel de imperialismo, pero el papel de Israel en las dictaduras del Cono Sur, no sé, claro, sí, de la entidad sionista, normalmente ellos siempre se lo han arreglado para que de eso no se hable, no se escriba, no se estudie, no se lea, ¿no? Y hay bastantes trabajos en el exterior que han justamente mostrado y documentado y probado el papel que ha tenido y que sigue teniendo el régimen sionista de apoyo, de asesoramiento, de cobertura, de armar, de entrenar a los peores regímenes de la historia de los 5 continentes. No voy a enumerarlos acá, no tengo tiempo, eso sería objeto de una charla aparte, pero las dictaduras del Cono Sur fueron una de ellas. Y si bien Uruguay no tuvo la importancia que tuvieron digamos, en la profundidad y en la dimensión de esos vínculos, como la de Chile y la de Argentina, sobre todo, la de Uruguay, como siempre, fue más sutil, fue menos visible, pero generó una trama de complicidad y una trama de sustentación y apoyo, que yo estaba leyendo un trabajo académico que hizo Gerardo Leitner, que lo publicó afuera, que está en inglés y todo, porque son las cosas que pasan acá, donde él justamente se dedicó a investigar el papel, digamos, la relación de la dictadura uruguaya, no la argentina, la chilena ni la brasileña, la uruguaya, con Israel. ¿Qué papel jugó? Y lo más interesante, para no extenderme, es que en ese trabajo vos ves no solamente cómo la ayudaba, poco en armas, pero por ejemplo en inteligencia, en capacitación para la contrainsurgencia, cómo pedían asesoramiento para el manejo de la cárcel política masiva, multitudinaria, ¿no? Y una cosa muy importante, la cobertura diplomática, ¿no? O sea, el régimen sionista lo que le facilitaba era limpiar un poquito su imagen en el exterior. Estados Unidos, cuando la época Carter empezó a poner la vida a la dictadura del Cono Sur, y ahí entra Israel más fuerte, por ejemplo, a vender armas, cuando Estados Unidos ya había declarado el embargo de armas, etc., ¿no? Pero una cosa muy interesante para mí es el papel de la comunidad judía sionista de Uruguaya. O sea, la complicidad, el que no abrían la boca cuando la dictadura reprimía a los propios militantes judíos y judías comunistas, ¿no? Que se los llevaban a mansalva de la Sitlovsky, de la MIDU, de otras instituciones que había, y cuando empiezan a desaparecer, el caso de Leyer, el caso de Liberov y de otros, empiezan a desaparecer, y la embajada de Israel jugaba el peor papel que uno se puede imaginar para tapar, para que no se supiera afuera, para que los reclamos de familiares y de compatriotas que estaban incluso en Palestina ocupada, léase Israel, viviendo allí, habían formado un comité de solidaridad, porque no era tan gorila ni fascista en ese entonces el país como es ahora, habían formado un comité de solidaridad, y acá la embajada se encargaba de deslegitimar, ¿no? Y de decir, no, pero que detrás de ese comité de solidaridad que está tratando de rescatar a presos judíos de las cárceles para llevarlos al exterior, en este caso a Israel, no porque no tienen credibilidad, porque son comunistas, porque son todos.
contexto de la Guerra Fría, ¿no? No nos olvidemos, Guerra Fría, comunista, bloque soviético, al que hay que frenar. Y para eso está Estados Unidos, y está Israel, y está Sudáfrica, y están los milicos de acá. Y entonces, lo interesante es cómo la comunidad judía sionista, el Comité Central Israelita del Uruguay, que dice hablar por todas las personas judías del Uruguay, cuando la dictadura tocaba a personas judías, se callaban la boca. Se callaban la boca, y cuando llegaba alguna pregunta desde Israel, le decían, no, pero no es así, no pasa nada. Y cuando los comunistas judíos eran torturados con alevosía por milicos extremadamente antisemitas, como pasó también en Argentina, la embajada de Israel aquí y el lobby sionista local se encargaban de decir que no era cierto, que acá las personas judías vivían tranquilas, perfectas, que no sufrían ninguna represión, que realmente no había un ensañamiento con eso. O sea, ¿por qué lo digo? Y cierro. Porque cuando Irma habla de esa complicidad, ¿no?, que hemos heredado, y ese silencio, se aplica a esto también. Sí. Porque después vienen, por ejemplo, el régimen sionista tenía relaciones excelentes con los colorados, antes de la dictadura, con los colorados, que habían gobernado el Uruguay. Con los sectores de la industria. Claro, que hay una cosa de clase también, indudablemente, ¿no? ¿Quiénes son los que pero sin duda, los empresarios es otro capítulo. Pero quiero decir, después, quizás que termina la dictadura, ellos como siempre se reconvierten y se hacen amigos de los blancos, que tenían su vertiente antisemita, pero la neutralizan, y luego con el Frente Amplio, obviamente, que lo empiezan a, ¿cómo se le dice? Lo empiezan a cabildear, lo empiezan a coquetear y a ofrecerles cosas, y los dichosos viajes de propaganda, y así terminan en la misma. Es el mismo papel, la embajada, el lobby sionista, hoy para tapar el genocidio, para no denunciar el genocidio, para que no se hable del papel que jugó Israel en la dictadura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquellos polvos trajeron estos lodos. Tenemos a un país genocida, a un régimen de apartheid absolutamente normalizado en la academia, normalizado en el mundo empresarial, en el de la ciencia, en el de los partidos políticos y por supuesto en el del gobierno de turno, sea el que sea, del signo que sea. Y me parece que contra eso también tenemos que empezar a hablar, a denunciar y a movilizar. Sí, inclusive en la coordinación que llamamos mañana la marcha, que salimos a las 18 horas de la UDELAR, estuvimos hablando tanto del rol de Israel como del rol de Francia, de Alemania, de la formación hasta de los propios torturadores y las propias estrategias de destrucción. El Mossad, digo, estamos parecidos.